Leemos entonces, hermano. Desechando pues toda malicia, todos engaños, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Desea como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ya, oremos, hermano, y cierra los ojitos y va a empezar a orar con ya, Padre Celestial. Gracias por este día, Padre mío. Gracias por tu palabra, Padre mío, y gracias porque te están conectando para escuchar en tu palabra, Padre mío. Y también estoy orando para todos los que están enfermos, Señor mío, que usted va a sanar, Padre Celestial, a todo el mundo de aquí de Santa Cruz, a todo el país, Padre Celestial. Y también estoy orando por cada uno de los hermanos, Señor. Usted siempre lo está cuidando de cada uno de ellos, Padre Celestial. A todos, Señor mío. Y también aquí mi familia, Señor mío. Gracias, Padre mío, que ya salimos victoriosos de aquí esa enfermedad, Padre Celestial. También te pido, Padre Celestial, a toda mi familia de que está lejos, Señor mío. A cada uno de ellos, Señor, cuídalo, Padre mío. También aquí a mi suegro también está delicado un poco, Padre mío. Usted también siempre lo va a estar sanando, Padre mío. Gracias, Padre mío, y aquí para escuchar tu palabra, Padre mío, que siempre usted nos va protegiéndose en cada uno de nosotros, Padre mío. Gracias, Padre mío, en nombre de Jesús. Amén. 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 Ya le pasa, hermano, Hilarión. Amén, hermana. Muy buenos días, hermanos. Contento de estar aquí con ustedes para empezar las alabanzas. Espero que todos no estén resfriados para que puedan cantar a todo pulmón. Esa garganta bien limpia ahí. Yo creo que le han echado para su tecito, pues ya no, ya son más de las 9 y ya están listos para cantar. Vamos a cantar este coro que dice Bellas Palabras de Vida. ¿Estamos? Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Qué hermoso, hermosa alabanza, ¿verdad? Vamos a cantarla otra vez. Vamos a acomodar un poco la garganta. Este frío nos tiene medio mal, pero vamos a cantar con todo nuestro ánimo para la honra y la gloria del Señor. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bien, ahora sí vamos a cantar otro himno. Y es aquel himno que está similar a este que dice, oh, cantámelas otra vez, bellas palabras de vida. Espero que conozcan este himno y que puedan acompañarme para cantar todos juntos. Oh, cantámelas otra vez,
bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz cordial, bellas palabras de vida. Bondadosa te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Bien, vamos a cantar otro coro, otro himno más. Estoy buscando aquí en mi himnario, ya tengo preparado, pero vamos a cantar uno, espero que lo conozcan. Este himno que dice: Santa Biblia para mí. Estamos hablando acerca de la escritura, va a ser el mensaje ahora. De desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y entonces vamos a cantar este himno que dice: Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Cantamos: Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora el alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Vamos a cantar un último coro, será esta vez. Aquel coro que dice: oh Cristo mío, yo anhelo agradarte.
Oh Cristo mío, yo anhelo agradarte. Un poquito alto. Vamos a sacar este capotraste. Estamos. Oh Cristo mío, yo anhelo agradarte. Tú que has hecho tanto para mí. A que mi vida sea rendida, limpia y santa, consagrada a ti. Te necesito, yo soy tan débil, mas con tu ayuda puedo vencer. Oh Cristo mío, yo anhelo agradarte, tú que has hecho tanto para mí. Bien, hermanos, ojalá sea nuestro deseo siempre agradar al Señor con todos nuestros actos durante todos los días de nuestra vida. Esta ha sido la parte de los cánticos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Y ahora continuamos con el pastor Lander, escuchando la palabra del Señor. Bien, muchas gracias, hermano Hilario, por las alabanzas. Espero, mi hermano, que nos hubiéramos gozado alabando el nombre de nuestro Señor. En esta mañana continuamos con nuestro programa y vamos a tener ahora la meditación de la palabra de nuestro Señor. Así que voy a pedirle que alisten sus Biblias, que podamos abrirla y buscar 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 3. Esos son los pasajes que vamos a meditar en esta mañana. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Bien, mis hermanos, no se olvide que el anterior domingo estuvimos estudiando los pasajes anteriores del versículo 22, el capítulo 1, versículo 22 al 25, y ahí lo que sobresalía, mi hermano, lo que sobresale más bien, es precisamente el hecho de amarnos los unos a los otros. Estuvimos haciendo énfasis en ese amor fraternal no fingido que debe ser practicado entre los creyentes. Por supuesto, todo basado en lo que dice la palabra de nuestro Señor, que es para siempre. Y mi hermano, ahora entramos al capítulo 2 y ahí encontramos otro imperativo, mis hermanos, otro mandato que nos da el Señor a través de su siervo, el apóstol Pedro. Y el imperativo se encuentra en el versículo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, mi hermano, ahí dice, ¿no? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, ahí está, mi hermano, el imperativo, ¿no? Desead. Y nosotros podemos desear, mis hermanos, muchas cosas. Y la pregunta es si estamos deseando las cosas buenas, es decir, lo espiritual, mi hermano, por encima de cualquier otros deseos. Acá el imperativo es que deseemos la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. El título del estudio de esta mañana es: los creyentes son desafiados a anhelar la palabra de Dios, anhelar o desear la palabra de Dios. En medio del sufrimiento, los creyentes deben recordar su esperanza y ministerio y son desafiados a anhelar la palabra de Dios. Quiero hacer una pregunta, mi hermano, en esta mañana y dice: ¿cómo podemos demostrar que anhelamos o deseamos la palabra de Dios? ¿Cómo se puede saber, mi hermano, si usted está deseando la palabra de Dios, anhela la palabra del Señor? ¿O cómo se da cuenta de que un hermano, cómo uno puede darse cuenta que un hermano realmente desea o anhela la palabra de Dios? A ver, por favor, ustedes pueden responder, mis hermanos, ahí. ¿Tienen el tiempo?
Leyendo todos los días por lo menos un versículo. Muy bien, gracias hermano Hilario. Leyendo al menos un versículo todos los días, dice, esa es una manera de demostrar que ese creyente está anhelando la palabra de Dios. Otro ejemplo. ¿Cómo usted puede darse cuenta que un creyente anhela o desea la palabra de Dios? Ahí está nuestro hermano Mario. Hermano Mario. Pastor, evidentemente, miren, no, yo me conecté un poquito, 10 minutos, pero yo quería siempre conectarme, ¿no? Hice un esfuerzo y bueno, y estoy con todos ustedes ahorita conectados y aprendiendo la palabra del Señor. Pienso también que ese era un anhelo que yo tenía, ¿no? De estar esta mañana también en el estudio. Y bueno, hice todo lo posible de conectarme y estoy conectado, mi hermano. Y eso Bien, pienso también que es anhelar, pues, a no desperdiciar el tiempo, ¿no? Del estudio. amén, Esa sería hermano. mi opinión, pastor. Amén. Entonces, esforzarse, mis hermanos, para aprovechar todas las oportunidades que se dan para estudiar la palabra de Dios. Cuando uno hace todo lo posible, por ejemplo, de ir a la iglesia, ¿no? De participar en un estudio de la palabra de Dios, eso es una manera, mis hermanos, de demostrar que realmente anhelamos la palabra del Señor. A veces decimos, ¿no?, que estamos anhelando la palabra de Dios, pero no queremos participar. Otras cosas son más importantes que el tiempo del estudio de la palabra. Espero, mis hermanos, de que cada uno de nosotros podamos anhelar la palabra de nuestro Señor. Hay algún micrófono por ahí que está prendido, creo que es el del hermano Hilario. Gracias, hermano. Muy bien, vamos a continuar, mis hermanos. No sé, una persona más, a ver, una opinión más. ¿Cómo uno puede darse cuenta que un creyente anhela o desea la palabra de Dios? Buen día, pastor. Memorizando día, también versículos, aunque sea uno diario. Amén, muy bien. Ahí está, mi hermano, la opinión de la hermana Tarsila, ¿no? Memorizando versículos. A ver, en toda esta cuarentena, imagínense, más de 4 meses en cuarentena. ¿Cuántos versículos se ha aprendido de memoria, hermano? Usted en estos más de 120 días de cuarentena, ¿no? Imagínense que si nos hubiéramos aprendido un versículo por semana, ¿no?, ya tuviéramos más de 10 versículos aprendidos, ¿no?, nuevos, y ya supiéramos más que solamente Juan 3:16, ¿no?, porque a veces solo lo sabemos Juan 3:16 nada más. Espero, mi hermano, de que estemos aprovechando bien el tiempo, memorizando, meditando en la palabra de nuestro Señor. Vamos a leer la palabra de Dios ahí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por el tiempo que nos das para meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites leerla y porque, Señor, también tú nos ayudas a comprenderla. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos esté dando iluminación para poder, Señor, entender tu palabra y poder aplicar a nuestras vidas, pero también, Señor, compartir con otros este mensaje de esperanza, de consuelo, Señor, de fortaleza para cada uno. Padre, te pido que bendigas este tiempo, que sea un tiempo de mucha bendición, en el cual seamos desafiados, Señor, a desear o a anhelar cada día más tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, los que están conectados, los que no han podido conectarse. Padre, ayúdalos, Padre, a seguir adelante, deseando, anhelando día a día tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te pido. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces estamos en medio del sufrimiento. Los cristianos son desafiados a anhelar la palabra de nuestro Dios. Y
Qué bueno, mis hermanos, que nosotros estemos todo el tiempo buscando, anhelando, mis hermanos, aprovechando cada oportunidad para estudiar la palabra de nuestro Señor. Hay tantos pasajes que muestran la grande importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente. A ver, voy a hacer un pequeño repaso acá de algunos pasajes, mis hermanos. Por ejemplo, el Salmo 119, 105, ¿qué dice? De memoria, mi hermano. A ver, vamos a darle la oportunidad a un hermano por ahí, a cualquiera de los que están ahí conectados. Hermana Shirley, Salmo 119, 105, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Muy bien, gracias, hermana. Miren, ¿no? Qué importante la palabra del Señor. Salmo 119, versículo 11. Vamos a darle la oportunidad ahí a nuestro hermano Claudio. Hermano Claudio, Salmo 119, versículo 11. 1, 2 y 3. En mi corazón he guardado tus mandamientos. Para no pecar contra ti, dice, ¿no? Entonces, fíjese, un grande beneficio, mi hermano, de la palabra de Dios nos libra de pecar. Hebreos capítulo 4, versículo 12. A ver, vamos a pedirle ahí otro hermano que se sabe de memoria el pasaje. Si no lo sabe de memoria, lo lee ya, la voz de 3. Ahí está nuestro hermano hermano Walter Oliva. Hebreos 4:12, 1, 2, 3. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, gracias, hermano Walter. Fíjese el poder de la palabra de Dios, el efecto, mi hermano, de la palabra de Dios que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Ahí vamos a darle la oportunidad a ver, hermana María Arévalo, hermana María Arévalo. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para... ¿Quién está ahí? Para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué pasó? Estaba leyendo la hermana María. Dele nomás, hermana. Ya le vamos a dar otro a la hermana María Arévalo. Hermana María Martínez, termine su lectura. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Muy bien, gracias, hermana María. Vamos a darle la oportunidad ahora a nuestra hermana María Arévalo. Hermana María Arévalo, Mateos 4:4. Mateos 4:4, hermana María Arévalo. Muy bien, parece que nuestra hermana María Arévalo no está ahorita todavía lista. Vamos a pedirle entonces a nuestro hermano Omar Delgadillo. Hermano Omar Delgadillo, Mateos 4:4, por favor. Hasta contar 3, hermano Omar Delgadillo. Mateos 4:4. Bueno, ahí está nuestro hermano Omar. Él respondió y dijo,
Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien, gracias, hermano Omar. Ahí estamos viendo, mis hermanos, también de que la palabra, mire, da vida, ¿no? Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todos esos pasajes, mis hermanos, nos están mostrando la tremenda importancia de la palabra de nuestro Señor. Y yo sé que usted se lo sabe de memoria esos pasajes. Si no se lo sabe, mi hermano, si por ahí se ha estado olvidando, dele una repasadita a todos esos pasajes que le acabo de mencionar. Hay otros más que hablan de la importancia de la palabra de Dios. Así que usted puede hacer una lista larga de todos esos pasajes y puede ir aprendiéndolos. Muy bien, mis hermanos, vamos al análisis del texto y lo que vamos a ver en primer lugar acá entonces es el mandamiento que se nos da en el pasaje que acabamos de leer. El versículo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Ahí está el mandamiento, mi hermano. ¿Cuál es el mandamiento? Dice desear. Desear, mi hermano, es el mandamiento. Deseo, ¿no? Deseo. No vayan a pensar, mi hermano, que la palabra deseo es algo malo. No hay que desear, algunos dicen, ¿no? Pero en realidad la palabra deseo puede tener dos significados, ¿no? Uno bueno y otro malo, dependiendo qué es lo que deseamos. Porque si deseamos cosas malas, entonces son deseos malos, por supuesto. Pero si deseamos las cosas buenas, entonces son deseos buenos. En este caso, mi hermano, la palabra es desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es decir, desear la palabra de Dios. Ese es el mandamiento, desear. En esta mañana, entonces, vamos a tomar muy en cuenta ese imperativo que encontramos acá en el versículo 2. Pero, ¿qué significa el término desear? Como ya dijimos, es un mandamiento, mi hermano, es un imperativo y está, mi hermano, en tiempo presente, lo cual indica que debe ser una acción, mi hermano, que debemos nosotros estar haciéndola todo el tiempo. ¿Qué acción tenemos que estar haciendo todo el tiempo? Deseando la palabra de Dios. Hay un término que se usa en el Beni y creo que en los valles también, hermano Hilario, no sé si se usa esa palabra amalaya. Sí, se usa. A ver, se usa esa palabra. Tengo un ejemplo de amalaya. Amalaya de acabar la pandemia, Amalaya hiciera un buen tiempo, desear alguna cosa. Ok, muy bien. Entonces, no, fíjese, mi hermano, esa palabra amalaya expresa un deseo, mi hermano, un deseo que uno tiene, ¿no? Amalaya ahorita, ¿no? Unas empanadas de arroz y cuñapé, ¿no? Que hace nuestro hermano Mario, por ejemplo, ¿no? Podría ser, mi hermano, un buen ejemplo, ¿no? De la palabra amalaya, ¿no? La palabra amalaya. Y eso debe ser, mis hermanos, algo permanente, dice, pero ese deseo tiene que estar orientado, mis hermanos, hacia la palabra de Dios. Desearte es un imperativo presente que tiene la idea de desear con vehemencia, anhelar o ansiar. O sea, fíjense, mi hermano, que no solamente es desear, sino, mi hermano, que es un deseo con vehemencia. Es un profundo deseo, es un anhelo, mis hermanos, ferviente. De tal manera, mis hermanos, que nos preparamos, ¿no? Como cuando, por ejemplo, hablando de los futbolistas, mis hermanos, de los futboleros, como cuando va a jugar Blooming y Oriente, ¿no, hermano Claudio? Como cuando va a jugar Blooming y Oriente, deseamos que llegue ese momento, ¿no? Para mirar el partido. Y los orientistas desean con todo su corazón que gane Oriente. Y los bluministas desean que con todo su corazón que gane Blooming. Y cada uno, mi hermano, tenemos esa ansia, ¿no? Ese deseo por algo. En este caso, mi hermano, ese anhelo ferviente, ese deseo, dice, debe ser por la palabra de Dios. Por ejemplo, si su Biblia, mi hermano, está muy empolvada ya, ¿será que
eso demuestra de que usted tiene un deseo ferviente por la palabra de Dios. Si ya está empolvada, ¿no? La Biblia ahí, cada vez que le dicen que la lea, la tiene que sacudir, ¿no? Porque no la estuvo leyendo por mucho tiempo. Cuando mi hermano, nosotros no estamos meditando todos los días en la palabra, eso no quiere decir, mi hermano, que estamos deseando, como dice acá el texto de la palabra, de un deseo ferviente, con vehemencia, el aprender, no meditar en la palabra de Dios, sentir un gran afecto, dice, ¿no? Un gran afecto por la palabra de Dios, un grande valor, mi hermano, por la palabra. Ahora, ¿cómo debemos desear, mi hermano? ¿Cómo debemos desear la palabra de Dios? Acá, mis hermanos, nos dice como niños recién nacidos, como niños recién nacidos. Bueno, yo puedo entender perfectamente porque acá recién ha nacido mi nieto, ¿no? Acaba de cumplir un mes de nacido. Y el muchacho a veces llora, ¿no? Pero todo el tiempo quiere leche, ¿no? Quiere chupar, mi hermano. Todo el tiempo. Entonces eso demuestra, mi hermano, el ejemplo claro de esa sed, de esa hambre, de ese deseo ferviente por la palabra de Dios. Así como los bebés, mis hermanos, no pueden estar sin chupar leche, sin tomar leche. De la misma manera nosotros, mis hermanos, también debemos anhelar fervientemente la palabra de Dios. Ahora, esto es obvio, dice, tomando en cuenta que hemos sido renacidos o hemos nacido de nuevo. ¿Por qué Pedro dice que debemos anhelar como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada? Porque, mis hermanos, él ya explicó que nosotros hemos sido renacidos. A ver, vaya a su Biblia ahí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y también el versículo 23. A ver, mis hermanos, quiero verle, pongan sus videos. Hermana María Edith Quesada, por favor, lea el versículo 3, Primera de Pedro 1, 3, y el versículo 23. Hermana María Edith o hermano Saúl, uno de los dos. Primera de Pedro 1, 3 y versículo 23. Muy bien, mis hermanos, usted puede buscarlo ahí en la Biblia, parece que ahí está nuestra hermana. Muy bien, adelante. Adelante, hermana María Edith. Habla. ¿Cómo está, pastor? Buen día. ¿Cuánto era ese? ¿Qué dijo? No se entendió acá. Está mal parece mi internet. ¿Cuánto era? 1, 3. Primera de Pedro 1, 3 y versículo 23. 1, 3, ¿no es? Adelante, hermano. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora el versículo 23. ¿Cuál era el otro? 23. Ya, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Muy bien, gracias, hermano. Ahí esos dos pasajes muestran de que nosotros hemos sido renacidos, dice, ¿no? O hemos nacido de nuevo, Es decir, mis hermanos, nosotros somos nuevas criaturas. Así que tiene sentido el hecho de que Pedro diga desear como niños recién nacidos. Por ahí, mi hermano, usted dijo, no, pero yo no puedo desear como niño recién nacido porque ya soy viejo.
El hermano Hilario, por ejemplo, siempre decía, últimamente está diciendo que es joven el hermano Hilario, ¿no? Pero a veces decía, no, ya soy viejo, decía, ¿no? Pero hermano Hilario, dice la palabra que hemos sido renacidos, ¿no? Nacidos, nuevas criaturas, dice, nuevas criaturas. Así que, mis hermanos, el mandamiento que da el Señor a través de Pedro tiene sentido cuando dice que tenemos que desear como niños recién nacidos. Recuerde de que Cristo mismo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios o no puede entrar en el reino de Dios. Ahora en segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Entonces, mis hermanos, tiene sentido lo que Pedro dice, desear como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Ahora, ¿cuál es el objeto del deseo que nosotros debemos de tener? Es decir, ¿qué es lo que debemos desear? El texto dice la leche espiritual no adulterada. Mis hermanos, no solamente debemos desear la leche, sino que debe ser la leche espiritual no adulterada. Normalmente, mis hermanos, los lecheros dicen que venden leche adulterada. ¿Y por qué es adulterada la leche que venden los lecheros, hermano Walter? Walter Oliva. Bueno, es una acusación muy grave, ¿no, hermano? Algunos lecheros, entonces, algunos lecheros. Dice que le aumentan pues agua, digamos, para que aumente más la cantidad de sus ventas, digamos. Eso es lo Muy que bien. menciona. Gracias, hermano. Gracias, hermano Walter. Sí, dice, no, que una vez había ido un niño, ¿no?, a vender leche y el comprador le dice, no, pero ¿tiene agua? Le dice. Y él le dice, no tiene agua, no le echamos nosotros agua. Pucha, niño, dice, no, yo pues quería leche con agua, dice. Y entonces dice el niño, sí, tiene agua, dice, no, mi papá le echa agua todos los días para que aumente la leche, dice, ¿no? Entonces, una leche que tiene agua ya no es una leche pura, es una leche adulterada. Entonces, mi hermano, acá lo que dice Pedro es, ¿no?, tomando en cuenta de que la leche espiritual se refiere a la palabra de Dios, entonces lo que está diciendo es que nosotros debemos anhelar o desear la palabra de Dios, pero esa palabra pura, la sana doctrina, la enseñanza, mi hermano, verdadera de la palabra de Dios. Por esa razón es que no debemos de ir, mi hermano, tras cualquier enseñanza. No debemos estar prestando atención, mi hermano, a cualquier maestro que se presenta ahí delante a enseñar, pero que no está enseñando la verdad. La idea es de que nosotros anhelemos la palabra de Dios, pero esa palabra que es pura, mi hermano, ¿no? La palabra de Dios, lo que está en la Biblia, mi hermano, y su correcta interpretación, Muy bien, mis hermanos, vamos a pasar ahora, dejamos lo que es el mandamiento de desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Vamos a ver ahora, mis hermanos, el requisito para desear la palabra de Dios. El requisito para desear la palabra de Dios. Como dije, mis hermanos, al comienzo, de que nosotros podemos tener muchos deseos. Y algunos, mis hermanos, son más fuertes que otros. Algunos deseos, y lo que nosotros más deseamos es lo que ponemos en primer lugar en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el requisito para desear la palabra de Dios? En el versículo 1, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, está el requisito para desear la palabra de Dios. Dice, mire, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y luego recién dice, desead como niños recién nacidos. En otras palabras, mis hermanos, nosotros
tenemos que desechar todo aquello que no agrada a Dios. El requisito para desear la palabra de Dios es desechando el pecado. Si nosotros, mi hermano, no desechamos el pecado, no vamos a poder desear la palabra de Dios. Muchas veces, mis hermanos, la palabra de Dios es lo más aburrido en nuestras vidas. La palabra de Dios, mi hermano, es lo que nos hace dar sueño. ¿Cuántos cristianos, mi hermano, dicen, no, yo no leo la Biblia porque me da sueño? O solamente leo la Biblia para dormir. Porque dice que apenas la abre su Biblia ya está durmiendo. Es lo más aburrido, dice, ¿no? Y si la Biblia se convierte en algo aburrido, mis hermanos, es porque hay algo mucho más fuerte que a nosotros nos atrae. Es mucho más fuerte, es mucho más atractivo. Muchas veces, mi hermano, una novela, una película, un partido de fútbol, una reunión, mi hermano, entre amigos, un juego de play, es mucho más divertido que la palabra de Dios. Pero, mis hermanos, si nosotros no logramos desechar esas cosas, nunca vamos a desear, como dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, nunca vamos a desear fervientemente la palabra de Dios. Hay que desechar. Desechando, pues, y hay una lista, mi hermano, acá de 5 pecados que nosotros tenemos que desechar. Primero vamos a ver qué significa desechar. Tiene la idea de quitarse la ropa o despojarse de algo, mi hermano, que está perjudicando nuestras vidas. Pedro aquí menciona 5 pecados, los cuales debemos desechar. El primero dice, desechando pues toda malicia. La palabra malicia, mi hermano, quiere decir depravación, hostilidad, voluntad mala y perversa. O sea que es algo general, mi hermano. Se está hablando en sentido general para todos los pecados en sí. Pero luego, mi hermano, el siguiente dice engaño. El término engaño, por supuesto, tiene la idea de deshonestidad deliberada. O sea, es algo planificado que una persona hace para engañar a otro. Luego dice que hay que desechar la hipocresía. Ahí habla, mi hermano, del amor y la piedad fingidos. O sea, que no ser sincero, mis hermanos, tiene que ver con la hipocresía. Después, mis hermanos, habla de la palabra envidias. Aquí significa descontento que provoca resentimientos. Especialmente, mis hermanos, uno está descontento por lo que Dios le da a uno y se enoja cuando Dios bendice a otras personas. Y lo último dice detracciones. La palabra detracciones ahí significa, mis hermanos, chismes o calumnias. Todos esos pecados dice que tienen que ser desechados para que podamos cumplir el mandamiento de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Si se da cuenta, mis hermanos, esos 5 pecados ahí perjudican también nuestra obediencia a lo que estudiamos el anterior domingo, que tenía que ver con amarnos los unos a los otros. Así que, mis hermanos, es muy importante desechar el pecado. Hay que hacer una lista, mis hermanos, de qué es lo que está ocupando el primer lugar en nuestras vidas. Y entonces poder pedirle al Señor que nos ayude para que lo desechemos y de esa manera podamos, mis hermanos, desear la palabra de Dios. Desear la palabra de Dios. Seguimos adelante, mis hermanos, y vamos a leer algunos pasajes que nos muestran de la importancia de desechar, mis hermanos, lo malo. A ver, vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, 22 dice la palabra así. Efesios 4, 22 dice la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
La palabra ahí entonces es despojaos del viejo hombre. En Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense, dice. Y en Colosenses 3:8, mi hermano, Colosenses 3:8, ahí también hay un pasaje que nos anima a que nosotros, mis hermanos, desechemos el pecado. Colosenses 3:8 dice la palabra, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas dice mi hermano que hay que dejar? Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, todos esos tres pasajes que acabamos de leer, mis hermanos, nos están mostrando la necesidad de despojarnos del pecado. Igual como dice Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Vamos al Salmo 1, mi hermano, vamos a leer el Salmo 1 y versículo 1. Ahí nos va a mostrar, mi hermano, el contraste entre lo que es el pecado y lo que es la palabra de Dios. Debemos desechar el pecado y tenemos, mi hermano, que más bien desear la palabra de Dios. Salmo 1 dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y qué dice en el versículo 2, mis hermanos? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, mis hermanos, ahí nos muestra claramente de que el hombre de Dios, los hijos de Dios deben desechar el pecado y más bien anhelar o buscar la palabra de Dios. Y vamos al Salmo 119. Salmo 119, ahí mismo busquen el Salmo 119, versículo 101. Salmo 119. Versículo 101, dice la palabra de Dios así: de todo, Salmo 119, 101 dice, de todo mal camino contuve mis pies. ¿Para qué? A ver, ¿alguien lo complementa, mi hermano? De todo mal camino contuve mis pies. ¿Para qué dice? Para guardar tu palabra. Amén, hermano Hilario, para guardar tu palabra. Entonces, mi hermano, aquí el salmista está diciendo que antes de guardar la palabra, la decisión que había tomado el salmista era de contener sus pies de todo mal camino. Y continúa el versículo 2, el versículo 102 dice, no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulce que la miel, mi hermano, a mi boca, dice, ¿no? De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. En otras palabras, mis hermanos, no vamos a poder anhelar la palabra de Dios si no aborrecemos el pecado. ¿Escuchó, mi hermano? No vamos a poder anhelar la palabra de Dios si no aborrecemos el pecado. Con razón, mis hermanos, muchas personas no les gustan las cosas espirituales. Y es, mis hermanos, porque se están deleitando en el pecado. Se ha preguntado, mi hermano, por qué la gente no le gusta ir a la iglesia, por ejemplo, y prefiere irse a la discoteca. Mis hermanos no quieren ir a la iglesia porque prefieren dar rienda suelta a sus deseos carnales. Entonces lo mismo con relación a la palabra de Dios, mis hermanos. Si estamos amando más las cosas carnales, difícilmente las cosas espirituales van a ocupar el primer lugar en nuestras vidas. A ver,
por ejemplo, hablando de la música, mi hermano. ¿Qué tipo de música nos gusta escuchar, mis hermanos? ¿Las que tienen un ritmo alegre o las que tienen un ritmo así un poco más lento? Parece que más nos gustan las cosas, las de ritmo alegre, ¿no? Especialmente dice a los jóvenes, no les gustan esos ritmos movidos. La pregunta es ¿por qué, mis hermanos? Por supuesto, nuestra atracción principal, mi hermano, nunca debe estar puesto en el ritmo. No debe ser el ritmo. No debe ser el ritmo, mi hermano, nuestra principal atracción, ¿no? Sino debe ser principalmente, mi hermano, una música que edifique el espíritu, mi hermano, y no tanto que alimente la carne. No tanto que alimente la carne. Y como hijos de Dios, mis hermanos, debemos anhelar las cosas espirituales y no las cosas carnales. Pero no vamos a poder amar más las cosas espirituales si no aborrecemos primeramente el pecado. Seguimos adelante, mi hermano, ya el punto número 3 que vamos a estudiar en esta mañana dice el propósito para anhelar la palabra de Dios. El otro era el requisito, ¿no? Para anhelar la palabra de Dios. Dijimos que es desechar el pecado. ¿Cuál es el propósito para anhelar la palabra de Dios? El versículo 2, la segunda parte, mi hermano, dice, leámoslo todo el versículo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y ahí está el propósito, mi hermano, para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es el propósito, mi hermano, para anhelar la palabra de Dios? El propósito, mi hermano, es el crecimiento espiritual. La persona que aborrece la palabra de Dios, la persona que no dedica tiempo, mis hermanos, estudiando, meditando en la palabra de Dios, no va a poder crecer espiritualmente nunca. La única manera de crecer espiritualmente es deseando la palabra de Dios como niños recién nacidos, para que por ella crezcáis para salvación. El término crecer significa incrementar, multiplicarse, propagarse. Dice también gozar de un mayor respeto o elevar la posición. Entonces, mi hermano está hablando de un crecimiento espiritual, de un aumento, mis hermanos, de nuestra vida espiritual, de una solidez espiritual que nosotros podemos adquirir a través de la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, también no solamente podemos adquirir esa solidez espiritual, sino que también, mi hermano, podemos dar un buen testimonio de Cristo y ganar almas para el Señor a través de nuestro testimonio. Y eso solamente lo logramos a través de su palabra. Cuando dice, mis hermanos, que debemos crecer para salvación, aquí no se refiere a la salvación que ya hemos recibido en el momento de creer en Cristo. Sino, mi hermano, dice, aquí se refiere a la salvación final o completa, la cual sucederá cuando Cristo venga por nosotros. Por eso Pedro explica que debemos desear la palabra de Dios para que crezcamos espiritualmente mientras esperamos el momento glorioso de nuestra redención final. Si bien ya somos salvos, mis hermanos, pero aún seguimos acá en esta tierra. Y la promesa del Señor es que no solamente vamos a ser salvos de la condenación del pecado, sino que, mi hermano, también podemos ser salvos del dominio del pecado. Y por último, mi hermano, vamos a ser salvos de la presencia misma del pecado. Es decir, que Cristo, mi hermano, viene por nosotros y cuando Él venga, nuestros cuerpos van a ser transformados y vamos a ser llevados, mis hermanos, a la presencia misma del Señor, donde no hay pecado. Cuando Pedro dice entonces para que por ella crezcáis para salvación, se refiere, mi hermano, a ese momento glorioso cuando Cristo viene por nosotros. Vamos a ver un pasaje, 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, mi hermano. 1 Pedro
capítulo 1, versículo 5, dice la palabra. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice ahí, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y el versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por tanto, ceñid el versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En otras palabras, mis hermanos, lo que Pedro está diciendo acá es que nosotros debemos anhelar la palabra de Dios para que crezcamos espiritualmente mientras esperamos ese momento glorioso de nuestra redención final cuando Cristo venga por nosotros. O sea que es una responsabilidad, mis hermanos, el crecimiento espiritual. Recuerda lo que dice en 2 Pedro 3:18. A ver, búsquenlo en su Biblia y léanlo, mi hermano. El que lo encuentra primero lo lee. 2 Pedro 3:18. ¿Qué dice, mi hermano, la palabra de Dios? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces ahí está hablando de crecimiento. No es un mandamiento, mis hermanos, que el Señor nos da de crecer. Por eso Pedro dice, anhelad como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Continuamos, mis hermanos, y 2 Timoteo 3:14 al 17 dice lo siguiente. 2 Timoteo 3:14 al 17 dice la palabra de Dios así. Hermano Mario Lobo, por favor, de lectura. 2 Timoteo 3:14 al 17. Hermano Mario Lobo. 3. 2 Timoteo 3:14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sobrio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, mis hermanos. Entonces son pasajes, por supuesto, muy importantes, ¿no? Que nos ayudan a nosotros a entender, mis hermanos, de que el propósito por el cual debemos desear la palabra de Dios es para el crecimiento espiritual, mis hermanos, el cual es un mandamiento. Por lo tanto, nosotros, mis hermanos, tenemos que esforzarnos en cumplir ese mandamiento. Y ya estamos llegando al final, mis hermanos, y ahora vamos a ver la razón o la base para anhelar la palabra de Dios. Y eso se encuentra en el versículo 3. 1 Pedro capítulo 2, versículo 3. Ahí encontramos la razón por la cual debemos anhelar. El otro era el propósito, ¿para qué vamos a anhelar? Ahora este otro es ¿por qué debemos anhelar, mi hermano, la palabra de Dios? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento para decir de que nosotros debemos anhelar la palabra? En el versículo 3, mi hermano dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahí, mi hermano, la idea es, el apóstol Pedro en realidad lo que está diciendo es, en vista que habéis gustado la benignidad del Señor.
o ya que habéis gustado la benignidad del Señor. Eso es sinónimo, mis hermanos, de salvación. ¿Cuál es la razón o el fundamento para anhelar la palabra de Dios? Es la salvación. Debemos anhelar, mi hermano, la palabra porque nosotros somos salvos, porque nosotros hemos gustado o hemos experimentado la benignidad del Señor. El verbo gustar, mi hermano, tiene la idea de probar, experimentar, participar. O sea, Pedro, mi hermano, aquí no está poniendo en duda que si somos salvos o no. Recuerde de que le está hablando a los creyentes. Entonces, lo que Pedro en realidad le dice es, ya que ustedes han gustado la palabra o la benignidad del Señor, han experimentado la bondad y el amor de Dios. Eso es lo que está diciendo. La benignidad tiene la idea de amabilidad, ser amoroso, afable o bondadoso. Entonces, gustar la benignidad del Señor quiere decir ser objeto, receptor de su amor y su bondad. Según Pedro, los creyentes ya hemos gustado de la benignidad del Señor porque ya somos salvos. Recuerde que ya hemos sido renacidos y comprados por precio. Si usted lee, por ejemplo, en versículo 1 Pedro 1:18, a ver, busquen su Biblia, 1 Pedro 1:18, ahí mi hermano Pedro explica de que nosotros hemos sido objeto de la benignidad del Señor. Versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para ser manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y reina, que vive y reina para siempre, y permanece para siempre, perdón. Entonces, mis hermanos, la muestra clara, la explicación, mi hermano, es de que nosotros como creyentes ya hemos gustado o ya hemos experimentado la benignidad del Señor. Hemos sido objeto de su amor y de su bondad. Por lo tanto, entonces, lo que debemos hacer, ¿qué es, mis hermanos? Es anhelar la palabra de Dios. Una prueba, en otras palabras, de que somos salvos es, mis hermanos, que deseamos la palabra. Si alguien no desea la palabra, mis hermanos, tiene que preocuparse y tiene que examinar, mi hermano, su vida, si realmente es salvo o no. Había un joven, ¿no?, que yo siempre lo invitaba a la iglesia, y él en realidad era miembro de la iglesia y ya se había bautizado, inclusive, mi hermano. Y yo le decía, vamos para la iglesia. Y este joven decía, yo iría a la iglesia. Dice, no, pero el problema es que muchos hablan de la Biblia nomás. Entonces, ¿cómo, mis hermanos, un creyente no va a ir a la iglesia porque hablan mucho de la Biblia? Eso es totalmente contrario, mis hermanos, a nuestra naturaleza espiritual. Nosotros, si somos salvos, lo que vamos a querer es anhelar la palabra de Dios. Lo que vamos a querer es estudiar la palabra de Dios, es meditar en la palabra de Dios. Nos tenemos que sentir, mis hermanos, atraídos, independientemente de quién sea el predicador, quién sea el maestro, cuál sea la versión de la Biblia, pero tenemos que sentirnos atraídos. Tenemos que tener un deseo profundo de conocer qué es lo que Dios quiere, mis hermanos, para nuestras vidas, qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y al estar atraídos, mis hermanos, vamos a investigar y vamos a aprovechar cualquier oportunidad para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué desea, mi hermano, almorzar usted, por ejemplo, hoy al mediodía?
Yo estaba pensando, mis hermanos, en una ranga, ¿no? En una ranga o un ají de panza. Pero creo que no va a ser posible, mi hermano, porque no fuimos a comprar, así que no va a haber la ranga. Pero por encima de eso, mi hermano, por encima de ese deseo, tal vez la hermana Edith está deseando ahorita, ¿no? Un pacumuto de churiqui podía ser, ¿no? Una excelente opción, mi hermana, ¿no? O nuestro hermano Mario por ahí está buscando, por ahí quiere, ¿no? Unas costillas al jugo. Podía ser, ¿no, hermano Mario? Una costilla al jugo. Pero, mi hermano, por encima de ese deseo, de ese anhelo de comer nuestro plato preferido, debe estar el anhelo por estudiar la palabra de Dios, por meditar en la palabra de Dios. Dice, ¿qué tanto anhelas la palabra de Dios? ¿Qué lugar ocupa en tu vida? Recuerda que es bienaventurado el que encuentra su delicia en la ley de Jehová. Caramba, mis hermanos, cuando usted encuentre delicia en la palabra de Dios, seguro que será un hombre o una mujer bienaventurada. Es lo que debemos anhelar, mis hermanos, cada uno de nosotros. Amén.